de Joel, en el capítulo 3, en el versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor: proclamad esto. ¿Ya todos lo tenemos? ¿Cuántos trajeron sus espadas? ¿Cuántos soldados trajeron sus espadas? Levántenla. Los que la tienen en el celular también, porque hay profetiza que su celular es una espada. Amén, del Espíritu Santo. Joel 3:9 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. ¿Dónde están los hombres de guerra? A la cuenta de 3 se levanta y con su puño dice: aquí estamos, hombres de guerra. Pero no se pararon. 1, 2, 3, hombres de guerra, mujeres de guerra y toda la iglesia guerrera. Amén. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Versículo 10: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y diga el débil, ¿qué diga decir? Entonces todos con sus dos manos vamos a decir: diga el débil, fuerte soy, en el nombre de Jesús. ¿Cómo es? Diga el débil, fuerte soy, en el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Diga el débil, fuerte soy, en el nombre de Jesús. Padre, pedimos que el poder de Dios en esta mañana, te damos a ti las gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos hablas, el que nos ministras y el que nos das. Hay un escrito que el Señor le dio al pastor y yo creo que de hoy en 8 días Él lo va a comentar a más grosso con ustedes, pero quiero recordarles un poco para que cuando ustedes lo escuchen ya sepan de qué se trata. Dice: por allá en el tiempo del 2020 surgió una pandemia que decía: quédate en casa, quédate en casa. Y al pasar los tiempos de quédate en casa, los valientes hicieron mucho caso. Los valientes obedecieron e hicieron mucho caso. Y al pasar el tiempo, los valientes se fueron adormeciendo. Los valientes fueron bajando sus espadas y las cambiaron por asadones. Fueron bajando sus lanzas y las cambiaron por hoces. Fueron quedándose en casa y se fueron debilitando hasta que todos quedaron adormecidos. Y cuando ya dijeron pueden salir de sus casas, muy pocos se enfrentaron a la verdadera situación, porque los valientes se adormecieron, porque les dijeron quédate en casa. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta mañana? Pero hoy el Señor nos dice a nosotros en Joel 3:9: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. ¿Cuántos valientes se van a despertar en esta mañana? Amén. Usted es un valiente del Señor Jesucristo, no por lo que usted es, no por lo que yo soy. Somos valientes por el poder de la sangre de Cristo. Somos lo que somos por la gracia del Señor. Y esta palabra que el Señor nos ha dado hoy es de que nosotros, el Señor quiere que salgamos del adormecimiento. Todos no nos dimos cuenta, pero en un momento dado caímos en la trampa de adormécete, quédate en casa. No estoy yendo en contra de lo que se ha dicho, estoy hablando a los espirituales. ¿Qué significa lo que pasó al decir quédate en casa? Al decir quédate en casa es que te enclaustraste mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Amén. Y yo creo que todos en algún momento de ese tiempo dijimos es verdad.
Y se ha bajado el ánimo, se bajó el ánimo, se bajó el auge, se bajó el pronto ir a predicar a las almas por el temor, porque nos llenamos de terror, de temor. Pero hoy es el día de liberación, que a través de esta palabra en Joel capítulo 3 versículo 9-10 el Señor dice: proclamad esto entre las naciones. Fuimos llamados con un propósito. Fuimos llamados para ser proclamadores de la palabra de Dios. Fuimos llamados para proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? A todos los que están aquí a este lado, ¿cuántos le damos la gloria a Dios? Aquí a los que están a este lado. Amén. Gloria a Dios. Los que están atrás. Gloria a Dios. Los que están al lado. Los de que están atrás casi no los escuché. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice? Proclamad. Diga, proclamad. Proclamad en ¿dónde? Entre las naciones. Proclamad en medio de las familias. Proclamad en medio de toda la gente. Hace 5 meses partió para estar con el Señor nuestra hermana Livia Cortés, la mamá de David Cortés, el joven que toca la batería. Hace 5 meses no entendíamos por qué pasan estas cosas. ¿Por qué se mueren las personas? ¿Por qué se mueren las personas buenas? ¿Por qué se mueren las personas que están siempre orando? ¿Por qué se muere la gente que tú amas? ¿Por qué se muere? No entendíamos nada. Pero lo que yo sí puedo decirle a ustedes es que Dios tiene el control de absolutamente todo. Si estamos vivos es por la misericordia de Dios. Pero los que se enfermaron y se han contagiado salieron adelante por la misericordia de Dios. Y los que por la gracia de Dios ya se nos adelantaron fue por la misericordia de Dios. Pero el 1 de febrero el tío de David se murió. Y lo que David no había podido llorar en todos esos tiempos y meses, algo despertó en su corazón, su humanidad, y comenzó a llorar fuertemente. Comenzamos a orar más fuerte, más fuerte. Y el 12 murió su otra tía. Y usted dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y fue cuando en esa época que murió la mamá, Dios nos dio una palabra para el hermano David, que el Señor tenía el control de todo. Y es que es así. Y no somos personas que manoteamos pues la sensibilidad de la gente y a todo le tenemos una respuesta. No, es que la Biblia dice que a los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan para bien. Y tú y yo vivimos no por lo que sentimos, no por lo que vemos, no por lo que oímos, no por lo que la parte sensible pueda atender, sino nosotros vivimos es por lo que dice la palabra de Dios. Tú vives es por lo que dice la palabra de Dios. Tú estás aquí hasta el día que el Padre lo diga. Es por la palabra que nosotros vivimos. Al Señor Jesucristo nadie le quitó la vida, Él la entregó. A ti y a mí nadie nos quita la vida, es el Señor el que la toma. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y Dios nos dio una palabra y es tremendo, porque entendimos que después de que murió nuestra hermana Livia, el Señor llevó a David a conectarse en Zoom con toda la familia que está en Estados Unidos, en varios países, en Colombia, en algunos pueblos. Y Dios comienza a empoderar a este hombre que es un maestro de la palabra y comienza a meterse con el Señor y a enseñarles la palabra a toda su familia 2 veces a la semana a través del Zoom. Mira que a veces nosotros vemos las cosas negativas de la pandemia, pero también Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. Y es tan tremendo que comienza a predicar la palabra y orábamos por él y le decíamos: dales palabra, palabra, palabra. Y fue cuando también hicimos ese memorial para ella, donde la palabra de Dios se dio y Dios usó al pastor dando una palabra. Y ese día una hermana de la iglesia que
que el esposo conocía a la hermana Livia desde pequeños y nunca había querido escuchar la palabra. Cuando la hermana estaba allí, nunca les quiso escuchar la palabra. Pero el día del sepelio, el día de la honra por la virtualidad, este hombre comenzó a ver el sepelio, la honra a través de Zoom. Y hermanos, ¿sabe lo que pasó? Este hombre ese día de rodillas recibió al Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si el grano de trigo no cae a tierra, no puede llevar fruto. Entonces es necesario que nosotros muramos. Algunos, estoy hablando de la muerte física de mi hermana, pero aquí en el texto también habla de la muerte hacia el pecado, de la muerte de nosotros. Cuando tú y yo morimos al pecado, a la maldad, cuando nosotros decidimos de una vez arrepentirnos ante el Señor, porque si usted y yo no vivimos un verdadero arrepentimiento, hermanos, con todo el amor, con todo el respeto que usted se merece, de verdad a usted le hace falta algo, porque no se trata solamente de estar diciendo yo soy cristiano, sino realmente haber nacido de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos del agua y del Espíritu, o sea, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que son los dos implementos necesarios y únicos para el nuevo nacimiento. Pero tiene que haber una apertura, la apertura del corazón de su alma, la apertura de su voluntad, para que Cristo entre y sea el Señor de su vida. Y cuando está en este tiempo evangelizando a toda su familia, les decía, háblele temas de arrepentimiento, de unidad de la familia, temas que lleven a la gente realmente, métase en oración. Y con ese dolor, dice David nos decía, con ese dolor yo no tuve tiempo de llorar. Yo era que llevar la palabra. Yo le dije, ¿recuerda lo que el Señor Jesús pasó en la cruz del Calvario? Él estaba allí totalmente desnudo, lo habían lacerado, le habían dado 40 latigazos, le han puesto su corona, lo habían clavado. ¿Qué habían hecho con él? Ahí estaba el dolor físico, estaba el dolor del alma, de la soledad de los alrededores suyos, de sus familiares, de sus discípulos, pero estaba el dolor espiritual que su propio padre lo había abandonado. Y cuando el Señor Jesús gritó, Padre, ¿por qué nos has abandonado? Es porque él recibió en esos momentos el peso de todo el pecado del mundo, y el Padre no puede estar donde está el pecado. Entonces por eso la Biblia dice que Jesucristo se hizo maldición para que tú y yo heredásemos la bendición. Entonces en esos momentos el Señor Jesús tomó su pecado, tomó mi pecado y se presentó ante el Padre y tenía que morir, así como en el Antiguo Testamento un corderito sin mancha, sin nada que ver, tenía que morir, y tomaban la sangre y la ponían en los dinteles para cubrir, diga la palabra cubrir. Entonces el ángel de la muerte pasaba y ya había muerto alguien. ¿Quién murió? Un corderito por los primogénitos de esa casa. Asimismo dice la palabra que Cristo murió por todos nosotros, y al morir por todos nosotros, esa sangre inocente, esa sangre que no había sido pecado de papá y la mamá, sino porque el mismo Señor Jesucristo, engendrado en la Virgen María, en su vientre, fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces la sangre del Señor Jesucristo no es cualquier sangre, no es la sangre suya, no es la sangre mía, es la sangre del poderoso Dios de Israel que derramó su sangre. Por eso es la única sangre que nos puede limpiar del pecado, es la única sangre que nos puede aceptar ante el Padre, es la única sangre que nos limpia, nos cubre y nos lleva aceptos al Padre, y es la única sangre, porque por medio de la sangre, Apocalipsis 12:11 dice que hemos vencido a Satanás. Entonces, amados, eso es lo que el Señor quiere. Y luego 4 meses enseñándoles la palabra. La palabra de Dios tiene poder, más poder que cualquier palabra que usted tenga. Es la única que tenemos que tener en nuestro corazón. Y cuando nos llama y nos dice, mis tíos se enfermaron, nos van a llevar ya para empezaron a enfermarse, y empezamos a orar, los llevaron ya para la UCI. Y estábamos orando, Señor, danos una palabra, porque uno no puede ir allá a decirle a la gente, ay, mira que no sé qué. No, hay que orar de rodillas.
como nos ha enseñado nuestro pastor, orar de rodillas y que el Señor nos dé una palabra, no algo que viene a mi mente, no, es la palabra, la palabra. Y cuando estábamos allí, le hablamos de Lázaro. Lázaro murió. El Señor había podido venir a sanarlo. ¿Cuántos creen que Dios había podido venir a sanarlo? Pero se quedó y dijo: vamos a despertarle. Y cuando llega allí a la aldea donde vivía Marta, Lázaro y María, le dicen a ellas: ha venido el Señor. Marta salió corriendo, porque acuérdense que Marta siempre estaba en actividad, y salió a recibirlo. Pero María no salió a recibirlo. María, la adoradora de Dios, la mujer que el Señor dijo que ella había escogido la mejor parte, plantó al Señor Jesucristo. No salió a recibirle. ¿Por qué? Porque María es como tú y yo, que adoramos al Señor, intercedemos, estamos ahí buscando a los pies del Señor. Pero cuando viene una prueba que toca a nosotros mismos, porque siempre estamos orando por los demás, siempre estamos diciéndole al otro: mira, el Señor te ama, mira, el Señor tiene una palabra para ti, mira este versículo, oro por ti. Pero cuando a nosotros nos toca la situación, ¿cómo respondemos? María respondió como tú y yo hubiésemos respondido. El desplante más terrible para una persona es que llegue a visitarte y tú sabes que está arriba y no sale a tu encuentro, y la familia comienza a disimular y a tapar y a decir, y pasan los minutos: no, ya no vino, qué pena, otro día. Y la persona está arriba escondida. ¿Por qué? Porque tiene un mal pensamiento contra esta persona, está herida, está resentida, está amargada. No porque le hizo un daño, sino porque siempre le hizo bien, y el día que no le hizo lo que ella quiso, entonces ella accionó de esta manera. ¿Cuánto lo estamos tomando? ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Y es tan tremendo que ella no quiso recibir al Señor, pero el Señor se inmutó. Él es Dios. Si tú lo rechazas, si yo lo rechazo, si tú le haces un desplante, Él no es como tú y yo, que si alguien nos hace un desplante, de una vez lo aislamos, de una vez no volvemos a hablar a la persona. ¿Cuántos somos así? Uy, esto está lleno de ángeles. ¿Cuántos somos así? Dígale: gracias, Señor, porque tú no eres como yo soy. Y el Señor estaba allí y Marta le ayudó a María: camina, que el Señor te llama. El Señor no la había mandado llamar. Marta la ayudó. Gracias a Dios por esas personas que nos ayudan. Aún tú que eres espiritual, lo digo con respeto, tú que te la sabes toda y la que no te la sabes, ¿te las imaginas? Y que siempre estás bien, que nunca te tuerces, que siempre estás así, firme. A mí no me pasa nada, yo tengo el poder. Y es verdad. Pero hermano, ninguno aquí estamos exento del dolor. Todos necesitamos pasar por el dolor para que nadie se lleve la gloria, sino el único que se la lleva es el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y amados, Marta fue y le dijo a María: el Señor te llama. Y ella ahí sí fue. Y ella le dijo: Señor, ¿por qué no viniste? Y el Señor le contestó, le dijo: ¿dónde lo han puesto? Vamos allá, llévenme allá. Eso fue antes. Gracias. Y lo llevaron allá a la tumba. ¿Hacía cuántos días había muerto? 4 días. ¿Y qué le dijo Marta? ¿Ya? Hiede, y más que es tierra caliente es peor.
Y el Señor Jesús se voltea y le dice: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero antes de decirle esas palabras, quiero que usted busque el versículo más corto de la Biblia. Y estando frente a la tumba, dice que Marta y María se compungieron y lloraron. ¿Y qué pasó con el Señor Jesús? Dice: Jesús lloró. ¿Y por qué iba a llorar? ¿Cómo es, hermanita Mercedes? Juan 11:35. Es el versículo más corto de la Biblia. ¿Se lo van a memorizar? 1, 2, 3. ¿Cuál es? ¿Y qué dice? Jesús lloró. Desen un aplauso. Uy, ya memorizamos un versículo de la palabra de Dios. Y Jesús, compungido, lloró. ¿Y por qué lloró? Si sabía que lo iba a resucitar. Porque Él llora con los que lloran. Porque Él siente tu dolor. Porque Él sabe lo que pasa cuando somos desprendidos de la tierra. Él sabe cómo queda la familia. Él lo sabe todo. Y Él llora con los que lloran, pero no se queda llorando. Ahí viene la resurrección. Lo que Dios tiene para tu familia a través de esa situación, a través de ese problema. Y así fue. Comenzó a predicar. Y más, y decía, llorando, yo tenía una palabra de milagros, pero ahorita, ¿qué les voy a decir? Les dije: dile que el Señor Jesús es el dueño de todo. Aquí está esta palabra, déles esa palabra. Busque una palabra directa de amor, de reconciliación, de búsqueda, de entrega. Y hermanos, toda la familia comenzó a escuchar la palabra. Y a escuchar la palabra, y a escuchar la palabra. Muchos estaban apartados del Señor, otros no querían nunca conocer de Dios. Muchos años se les predicó a esta familia. La hermana Elizabeth, que vino esta mañana, es una de las evangelistas más tremendas de esta familia. Ella predica en las calles, en todo lugar. Es una mujer de mucho respeto, porque es una mujer de mucha intercesión y de palabra. Y es salga a las calles y predique, y predique, y predique, y predique. Hermanos queridos, y comenzó a enfermarse otro familiar. Y estuvo muy grave. Pero bueno, Dios tuvo misericordia de él. Entonces la que se murió no tuvo misericordia. Claro, Dios tiene misericordia de todos, esté vivo o esté muerto. Dios es misericordioso. Y luego el primero se muere el tío y comienza ahí la humanidad de él a desbordarse. Y el Señor comienza a consolarlo. No somos nosotros, no nos llevemos la gloria a nosotros. Es el Señor el que consuela. Es el Señor el que sana. Y luego al 12 muere su tía, que lo amaba tanto, que lo quería. Y en medio de ese dolor, mi esposo le decía: hijo, póstrate, ponte algo en el piso y póstrate delante del Señor y dile: Señor, ponte en mi lugar. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Usted puede levantar sus manos cuando usted pasa por una situación. Gloria a Dios. Cuando pasamos por una situación, ¿lloramos? Sí. ¿Nos entristecemos? Sí. ¿Nos deprimimos? Sí. ¿Pensamos que Dios se olvidó de nosotros? Sí. Algunos se atreven a renegar, pero otros reniegan. ¿Pero hemos algún día renegado? No tengamos temor. ¿Hemos algún día renegado? Renegar no es solamente decir negar, aunque la palabra renegar es doble negación, sino dentro de nosotros pensamos: Dios se olvidó de mí. ¿Qué pasó? Pero el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Sea que se viva o sea que se muera, somos del Señor. Y el versículo que nos dio a nosotros como familia en medio de la crisis fue en Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra del Señor: y ya ustedes no estén tristes como los de afuera, que no tienen esperanza.
Por eso, hermano, cuando tú veas a alguien en una situación, empieza: ¿y por qué llora? Luego usted no tiene al Señor. Luego usted no sabe que ya se fue con el Señor y está en el Señor, no llore. ¿Eso le dijo el Señor Jesús a Marta y a María? No, guarde silencio y ore por las personas que están a su lado y déles la palabra de vida eterna. Póngase en el lugar de esa persona. No sea que usted retransmite: oh, ay, pobrecito, no, y pobrecito, ay, qué pecadito. Menos mal que ya todos los cristianos se nos ha quitado ya esa costumbre, qué pecadito. ¿Cuántos decíamos esa palabra? Ay, qué pecadito. Menos mal que ya se nos han corregido, ¿verdad? Esas palabras, y más bien decimos: Señor, dame una palabra tuya. Si tú llegas, al menos dígale: yo estoy aquí, estoy orando por ti. Porque hacen las personas: mi sentido pésame. Eso es tan falso. Eso es muy falso, porque es una palabra que se usa pues para comodín. Pero ¿realmente lo está sintiendo? No. Mi sentido pésame. Algunos se alegran cuando uno pasa por un problema de estos. Algunas personas sienten felicidad aún en sus propias familias, o enemigos suyos sienten felicidad cuando tú pasas por una prueba. Pero lo que ellos no saben es que así como ellos van a ver que tú pasas por una prueba y que caes en crisis y que caes ante el piso, esa misma persona va a ver que el Señor Jesucristo te va a levantar de su mano derecha y el diablo queda avergonzado. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Hermano, grite gloria a Dios. Aleluya. Entonces Dios permitió y a Dios le plació llevarse a nuestra hermana Livia, porque si el grano de trigo no muere, no puede llevar mucho fruto. A través de la muerte de nuestra hermana se levanta un proclamador de la palabra en la familia, porque a veces tú le predicas a Raimundo y a todo el mundo, pero ni tus propios hijos te quieren seguir. No a ti, sino a las cosas del Señor. Ni tus propios tíos, ni familiares, nadie quiere seguir al Señor. Pero hoy es un día de arrepentimiento. Y Dios levanta a este proclamador de la palabra, y 2 veces a la semana, por 4 meses, Dios está hablando, porque Dios es, como gritó el hermano, misericordioso. Él se llevó a la hermana Livia porque ya es de ella, de él, y ella está gozándose allá en la presencia del Señor. Pero el Señor estaba mirando que ella es una mujer de oración, una mujer de intercesión, era una mujer de clamor. Y nos van a traer el cuaderno donde ella tenía anotadas todas las oraciones y todos los familiares, amigos, vecinos, por todos los que oraba. Era una intercesora. El Señor se la llevó, pero salvó a toda una familia. Y los 2 que ya partieron se fueron con el Señor. ¿Es misericordia? ¿Cuántos creen que es misericordia? Tú tienes que velar por las almas de tu familia. Tienes que velar por las almas. Tienes que ver que si Dios permitió la muerte de esta mujer, fue para que muchos fuesen salvos, porque por la muerte de Cristo todos fuimos salvos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Y es necesario, dice la Biblia, que en el capítulo 3, el versículo 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. ¿Qué dice la palabra del Señor en Efesios? Levántate tú que duermes, amén, ¿verdad? Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces los valientes del Señor que hemos venido en esta mañana, y a todos los que están allí en sus casas, el Señor trae un despertar en estos tiempos de crisis.
A través de estos tiempos de pandemia, el Señor trae liberación. A través de estos tiempos, el Señor trae un despertar. Por eso la enseñanza de hoy se llama despertando a los valientes, o despertar, el despierta valiente. Amén. ¿Cuántos valientes hay acá? Entonces dice: proclamad guerra, despertad a los valientes. ¿Y cómo se despiertan los valientes? Dice primero: acérquense. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está hablando? Acérquense. ¿Qué es lo que ha pasado en estos tiempos de pandemia? Que usted y yo buscamos a Dios cuando vemos el bicho ahí en la almohada. Cuando el bicho está ahí y viene y ataca, usted le empieza el dolor de cabeza y usted dice: santo. ¿Cuántos hemos dicho así? Ay, siguen siendo más ángeles que todos. Empieza el bicho, ¿cierto? ¿Y usted qué hace? Algunos dicen amén, y eso fue lo que nos recomendó nuestro pastor. Pero eso lo vamos a hablar ahorita, no se me adelante. ¿Qué empezamos nosotros? La mayoría de nosotros somatizamos el dolor. ¿Qué significa eso? Que si su hermano le dio síntomas y él le cuenta a usted: tengo esto, hermano, tengo esto. Ay, ¿de verdad? Y usted también comienza a sentir el dolor. Usted también comienza a sentir y somatiza ¿qué? El dolor. No vamos a permitir que nos llamen las hermanas Dolores. No es bíblico, más bien Lamentaciones. Pero el Señor, a través de este encerramiento espiritual, porque no solamente fue un encerramiento físico, sino que detrás de ese plan viene algo. ¿Qué es? Arruinar, enfermar, arruinar, matar y dividir. Todo lo que venga a dividir la familia no es de Dios. Y en medio de todos esos meses tan largos se vivieron momentos difíciles de irritabilidad, momentos de inestabilidad, y al comienzo hubo mucha oración, pero después era solo religión, incluyéndome. Y entonces ya no hay ese mismo fuego de Dios para orar. Sí se ora, sí se clama, pero lo hacemos de una forma normal, como decía nuestro pastor esta mañana. Hay gente ni que para comer da gracias, ni le da gracias a la mamá que se lo hizo, ni le da gracias a Dios, quien fue el que se lo dio, sino que llegan y al ataque. No hay gracia, no hay gratitud. Entonces, la primera forma de nosotros despertar en los valientes es acercarnos a Dios. Ay, pero yo ya sé eso. ¿Y por qué no lo hacen? Hágase un análisis que hizo la pandemia en usted. Y uno dice: ¿la pandemia? No. Mi corazón, ¿cómo respondió ante la pandemia? ¿Cómo respondí yo ante la pandemia? A algunos les ha tocado muy duro. Mi cuñada Marta, mano César, bueno, no recuerdo cuántos más, les tocó salir de sus casas a trabajar en medio de semejante situación. Orábamos casi todos los días por el hermano César y por la hermana Marta y otros hermanos que tenían que salir a las 4:30 de la mañana, y nosotros: Señor, cúbrelos, porque era un terror terrible. Y mis hermanos contaron y dicen: sentimos como que me dijo una hermana, yo sentí literalmente que el bicho me estaba persiguiendo. Yo: ¿cómo así? Cuente cómo es eso. Me dijo: hermana, estábamos todos en la casa pasando la cuarentena, nos estábamos cuidando muy bien todo, y de repente el que dirige la casa, o sea la cabeza, comenzó a sentir síntomas. Pero él no decía nada. Y entonces, cuando la esposa ya se dio cuenta,
trajo el médico y resulta que el esposo y ella estaban infectados sin salir de casa, sin que nadie saliera, porque pues ellos son gente de modos y tienen más o menos, no más o menos, tienen bien su vida definida. Y hermanos, todos, literalmente todos, salieron corriendo y los dejaron solos a ellos dos. Y la hermana me decía: hermana, yo fui la primera que empaqué maletas y dijo: me voy porque este bicho a mí no me agarra. Y salió corriendo y se fue para un apartamento con una hermana de ella. Y allá dijeron: hermana, yo llegué, me bañé como 7 veces, me tomé no sé cuántas cosas, hice no sé cuántas inhalaciones, pero primero me arrodillé y le pedí perdón a Dios de todos mis pecados, y eso me acordé hasta de lo que no me acordaba. Y es literal. Le dije: hermana, ¿podemos contar? Claro, cuente. Y es tenaz. Y ella decía: hermana, yo sentía que el bicho, como tiene tantas paticas, que me iba a agarrar por cualquier lado. Y yo corría y le decía al taxista: apúrele, muévase, lléveme rápido. El Señor: pero sí, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Y que ellas llegaron a ese apartamento, subieron esas escaleras, es en un 3er piso, subieron, se entraron, se bañaron, cogieron toda esa ropa que habían traído, maletas, las desinfectaron, echaron. Ese día duraron lavando todo un día, y eso era algo impresionante. Y dijo: y por allá por la noche me acordé que tenía que orar. Y le dije: ¿qué hizo? Me puse a orar y me arrodillé y le dije: Señor, ¿me perdona por tanto miedo que he tenido? Y yo le dije: qué bueno. Y ha seguido guardando todo. Dijo: sí, pastora, pero ya sé que lo primero que tengo que hacer al despertarme es acercarme al Señor y pedirle que su sangre preciosa me cubra, y orar por todos mis hermanos y mis familiares. Le dije: ¿cómo siguen tus familiares? Dijo: hermana, es increíble que ese bicho no se ha salido, y llevan como casi 35 días. Ya les dijeron que tenían que desocupar la casa y que ellos mismos iban a venir a desinfectar. Le dije: eso es un demonio, hermana. Vamos a orar que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre de Cristo. Entonces, amados hermanos, para nosotros vencer en los momentos y despertar nosotros como valientes, es primero que acercarnos a Dios. ¿Cuántos estábamos alejados de Dios? Algunos dicen: yo no. Déjelo tranquilo, hermano. Ay, no se ponga a mirarlo. Déjelo ahí. Sí, déjelo. Porque es que a veces ese orgullito que nosotros los espirituales y los intercesores nos mandamos, ay, hermano, eso miramos a todo el mundo como que usted no ora. ¿Por qué le dio ese bicho? Porque usted no ora. Ay, Padre de la gloria, más bien que el Señor nos guarde bajo el pacto de la sangre de Cristo y tenga misericordia de todos nosotros. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Acercarse a Dios. Amén. En segundo lugar, ser gente que no más ser pasivos. Dice acá: despertad a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres de guerra. En segundo lugar, venza la pasividad. ¿Vencer qué? La pasividad. Todavía en su teléfono aparece: quédate en casa. Recuerde que ese es un subliminal para que usted entre en ¿qué? En un encerramiento espiritual, emocional, económico, depresivo, suicida, de todo. Pero en el nombre de Jesús usted se va a levantar y va a salir de esa cárcel espiritual. Y digo: ya no más esa cueva que yo mismo me metí cuando el Señor le dijo a Elías: ve al monte del Carmelo, camina hacia allá, porque vienen a matarte. Tú no eres el único, hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Cuántos aquí hay que no han doblado sus rodillas ante Baal? Usted tiene que levantarse, acercarse y dejar la pasividad. Vengan los guerreros, vengan los valientes, todos los hombres de guerra. Y es increíble que aquí dice
que la espada la cambiaron por azadones. Ay, terrible, hermano. Y las lanzas por hoces. ¿Qué significa eso? Eso es esclavitud. Lo que el diablo quiere es esclavizarte mentalmente. Muchas personas nos han llamado que muchos familiares en otros países han intentado suicidarse. Tan pronto saben que alrededor suyo está esto, Satanás. Hay una sentencia de muerte sobre las naciones, pero los valientes no se pueden quedar pasivos. Levántese a la madrugada, en la tarde, en la noche, en la hora que el Señor lo llame, y levante guerra por su familia. Pelee por su familia, pelee por Colombia, pelee por las naciones, y el Señor sabrá qué hará de nosotros. No estamos desafiando, no somos temerarios, no somos gente simple que ve el peligro y se echa al peligro. No, estamos aquí es para proclamar que los valientes de guerra se levantan. Hay que levantarnos, hermanos. Hay que levantarnos. El diablo ha venido a matar, robar y destruir, pero el Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos recibimos la vida de Dios? Todos los días oramos: Señor, estamos en tus manos. Clamamos al Señor. Han muerto cantidad de gente, 60,000 personas. Y alguien escribió y dijo: ¿pero qué son 60,000 para 40 millones de colombianos? Eso es un índice muy bajo, hermano. Así haya sido una sola persona, esa alma, ¿dónde está? ¿Dónde está esa alma? Y es a eso lo que Dios nos lleva. Es verdad, pueda que haya muchas cosas detrás de esto y usted lo sabe, pero el Señor está sentado en su trono. Y las personas en la tierra que se creen los dueños de la tierra, la gente que se cree dueña de la gente, que dice que tiene que morir el 15% de la población porque somos muchos. Hermanos, que Dios tenga misericordia de ellos, que están anunciando que viene un virus más fuerte. Vienen y si viene un virus más fuerte, para todos se mueren, menos el que lo está anunciando. Esos son diablos encarnados que se han levantado para dictaminar muerte a la tierra. Pero los valientes de guerra nos vamos a levantar sobre nuestras rodillas y le vamos a decir al Señor: misericordia. Levante sus manos y diga: misericordia, misericordia, misericordia. Y cuando la iglesia se postra y nos humillamos delante de Él y nos arrepentimos, el Señor nos oirá desde los cielos. El verdadero arrepentimiento abre los oídos del Señor y oirá nuestro clamor, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y Samuel dice que el Señor oyó el clamor y cesó la peste en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos que orar. Oremos por el presidente para que Dios le dé sabiduría. Oremos por la alcaldesa, así a usted no le guste, así a mí no me parezca, pero es la que Dios permitió que pusiera en esta ciudad. Y su deber y mi deber es orar. La Biblia dice: ora por el príncipe de tu pueblo. No dice si a ti te gusta, si a ti te agrada. Dice: ora por el príncipe de tu pueblo. Y cuando la iglesia ora, los gobernantes se tendrán que doblegar, tendrán que ver que aunque hagan y digan, aunque Colombia se levante, este bicho, este muro de muerte, el Señor levantará nuestra nación y la bandera del Señor Jesucristo está sobre Colombia. Porque no se trata solo de ti, porque los valientes de guerra son guerreros cuando Dios les da casas, cuando Dios les da carros, cuando Dios les da dineros. Pero ¿qué de los primeros cristianos? Que ellos dieron la vida. Todos los discípulos del Señor murieron de una forma espantosa. A Jacobo lo abrieron por la mitad con una sierra, lo partieron por la mitad. Usted no tiene ni idea
Si solamente usted cuando está cortando la carne, ese cuchillo que nunca corta, pero su dedo sí lo corta, ahí sí usted siente ese dolor terrible que hubiera sido por una sierra por la mitad. A Juan lo echaron en la caldera de aceite. A Pedro, hermanos queridos, lo crucificaron boca abajo. Y así cada uno. ¿Ustedes creen que ellos iban a dar su vida por un cuento? ¿Ustedes creen que ellos iban a dar su vida por simplemente una religión? No, ellos dieron su vida porque el Señor dio la vida por ellos. Y ellos lo vieron, anduvieron con ellos. Ellos lo vieron morir, lo vieron resucitar, lo vieron ascender al cielo. Pero el Señor les dijo, a los ángeles dijeron: así como Él subió, así va a bajar. Ellos dieron su vida. ¿Dónde está la vida suya? La vida suya y la vida mía está en las manos del Señor. Estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. No le estoy diciendo que salga a la calle y ahora se quite el tapabocas y ahora deje de hacer lo que tenga que hacer. Eso no puede ser una prioridad. La prioridad suya debe ser que usted levante las defensas, pero las defensas espirituales, las defensas que usted se puede levantar en oración y ayudar a su familia que se está perdiendo en el infierno. Y hermanos, estos valientes le dicen, ¿qué más dice? Vengan todos los hombres ¿de qué? De guerra. Entonces, en segundo lugar, venciendo ¿qué? La pasividad. Hermanos, Dios les ha dado a ustedes y nos ha dado a nosotros mucha inteligencia, mucha gracia. Y el pastor daba y decía esta palabra: usted tiene el poder de Dios. Se levantan emprendimientos. El viernes en la vigilia, en los documentos que nos pasaban para poder orar, hermanos, más de miles de empresas cerraron. Miles de personas, millones de personas, más de 4 o 5 millones de personas quedaron sin empleo. Cantidad de gente, hermanos, que les tocó irse para el campo, allí arrimarse a los padres. Y mucha gente que ha quedado debiendo arriendos, agua, luz, teléfono. Claro que el celular sí lo pagan. Y terrible, hermano, ha pasado cosas que dificultosas. Pero el Señor dice en su palabra: Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Y declaramos esa palabra: Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Y levantas emprendimientos, nueva empresa, negocios, conexiones divinas. No estoy hablando de la emoción, ay, cumple tus sueños. No, yo ya no voy con eso. Cumplamos lo que el Espíritu Santo dice y el Señor lo va a hacer. Usted no tenga temor, hermano. Usted tiene el poder del Espíritu Santo. Usted, Dios le ha dado manos, le ha dado mente, le ha dado capacidad. Dígale: Padre, aquí estoy, perdóname porque la ruina está en mi vida, porque tengo tanta deuda, porque está pasando esto, Señor, pero aún así te alabo y te bendigo. Y había un hermano que estaba pasando por una crisis muy terrible y tenía los zapatos rotos. Eso me lo enseñaron cuando tenía como 11 años de edad en la iglesia. Y había un endemoniado. Y entonces el hermano dijo: Señor, pero yo estoy en un problema crítico, estoy mal, ¿cómo voy a ir a reprender ese demonio? Y el Señor le dijo: ¿qué dice la Biblia? Que en el nombre de Jesús echarán fuera ¿qué? Demonios. Y él se fue: en el nombre de Jesús te echo fuera. ¿Y sabe qué le contestó el demonio? ¿Usted qué me viene a echar fuera? Si usted tiene los zapatos rotos, jaja, me río de usted, cristianito. Y él ya se iba como, sí, porque es que el diablo a veces tiene sus cositas, ¿no? Y él ya iba como triste. Y el Señor le dijo: con zapatos o sin zapatos, échelo fuera. Y él fue y le dijo: así es, diablo mentiroso, tengo los zapatos rotos, pero con zapatos o sin zapatos, fuera de esta vida en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Así hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Cuando usted esté en crisis, cuando usted esté vuelto nada, cuando usted diga: estoy triste hasta la muerte, recuerde que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, estando allí desnudo, pasó la vergüenza tuya y mía, la vergüenza, hermanos, de la condenación. Él estaba allí crucificado, estaba allí, hermanos, con dolor en el alma, en el espíritu, en el cuerpo. Había sido abandonado
de su padre. Y el que estaba al lado le dice: acuérdese de mí cuando vengas en tu reino. Él no le dijo: mire, hermano, qué pena con usted, hoy amanecí, hermano, mal, me ha ido mal, Dios no me ha contestado, mire dónde me tiene en la cruz. Él no dijo eso. Él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio de la crisis, el Señor te levanta. Él pasó la crisis, Él pasó la desnudez, Él pasó todo y Él lo venció. Y si Cristo lo venció, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los momentos más fortificados en nuestras vidas han sido los momentos de más crisis. ¿Sabe para qué? Para que no nos enorgullezcamos, para que no nos robemos la gloria, para que dejemos tanta jactancia y tanto orgullo espiritual. Ay, yo soy la que más oro. Ay, yo soy la que tengo la iglesia más grande. Ay, hermano, ahorita no hay iglesia grande ni nada. Ahorita somos una iglesia. Por medio de esta pandemia, todos los pastores nos hemos unido en una sola iglesia, orando. Y usted nos ve ahí orando. Y en las reuniones vamos a orar, estamos orando, porque las torres de Babel no son de Dios. Lo que es la declaración de la personalidad, el amar la personalidad, el endiosar la personalidad, eso no es de Dios. El único que se lleva la gloria es Dios. Cuando Nimrod levantó esta torre de Babel, el Señor dijo: hasta aquí. Y el Señor ha puesto su dedo en el mundo y ha dicho: hasta aquí, o se vuelven a mí o hasta aquí. ¿Cuánto nos volvemos a Dios? Acérquese al Señor, acérquese al Rey, deje la pasividad, tome la palabra, haga la oración y no deje de congregarse. Pongámonos de pie en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Levante sus manos a Él. Hay un encuentro sobrenatural el fin de mes. ¿Cuántos no han ido a encuentro? Todo el mundo con sus ojos cerrados. ¿Cuántos no han ido a encuentro? Levanten las dos manos. Voy a orar por ustedes, Padre. Todo el mundo orando. Oro por todos aquellos los que están también en casa que no han ido a encuentro. Te pido, Padre, que tomes estas vidas que no han ido a un encuentro sobrenatural. Es más que una experiencia, es un encuentro con el Señor Jesucristo. Hoy pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que ministre de una forma sobrenatural, que la sangre de Cristo nos cubra. Y aquellos que han venido hoy por primera vez, si usted vino hoy por primera vez, levante su mano. Si usted trajo un invitado, levante su mano allí, bátala un poquito para ver dónde está usted. Trajiste un invitado, hazte al lado del invitado. Aquí hay otro joven, los consolidadores, rápido hacerse al lado de la persona, porque ya no hay tiempo. Rápido aquí con este joven. Y la hermana Gloria, hágase otra persona ahí al lado para ayudar a orar. Rápido, pronto, en el nombre de Jesús. No comprenderé cómo fuiste a la cruz por mí y lo entregaste todo por dígala. Mi Jesús, precioso diste Jesús, tu sangre por mí, diste Tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo como siendo un pecador fuiste a la cruz por mí y lo entregaste todo. No te reservas Padre, declaramos tu presencia sobre esta vida. Sánala, Padre, en el nombre de Jesús. Sánale, sálvala. Y digan los dos, digan: Señor Jesús, yo te pido perdón. No. Dígale: yo te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego que me salves. Repita, joven: te ruego que me salves, que anotes mi nombre en el libro de la vida, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, sella esta vida por el poder de la palabra. Digamos todos: en el nombre de Jesús, tú eres el que nos salva. Levante sus manos. Mi Jesús,
todos acercándonos al Señor. La Biblia dice que cuando vino el decreto de muerte, el Señor mandó a sellar a todos los que oraban de día y de noche. Y el Señor lo selló. Y Satanás no pudo ensañarse. Levante sus manos y pídale perdón al Señor. Y dígale: Padre, hoy me despierto